¿cuánto dinero has pagado tú en mano a Koldo y a Ábalos? Pues que yo haya pagado personalmente entre 3 millones y pico de euros, 4 millones de euros. Pero yo he escuchado últimamente que no se le ha seguido el rastro a ese dinero, que no se sabe dónde está. ¿Tú tienes idea? Se ha especulado mucho con la idea de que tú has negociado tu salida de prisión diciendo, oye, déjenme salir y les entrego a los capos. ¿Ha habido algo de esto o nada? Pero mencionaste fraude electoral. Sí. Esa gente, cuando llegaron las urnas, les hicieron salir del pabellón donde estaban las urnas y se quedaron las urnas solas. Una banda de mafiosos encabezada por el presidente, que es Pedro Sánchez, porque está enterado de todo y sabe todo. Obviamente ha habido financiación ilegal del partido, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y en el momento que lo tenga que contar lo contaré con pruebas, porque vuelvo a repetir, tengo pruebas de la financiación ilegal del partido. Koldo hacía Ábalos tener reuniones con constructoras para que el constructor escuchara del propio ministro que eso se iba a dar. Es decir, porque había muchas veces que era tan grande el contrato, que era tan sustancial el contrato, Había desconfianza. que había una desconfianza grande, claro, porque Koldo a esta gente les pedía dinero por adelantado. ¿Quién dirías que es el próximo en caer? Si tuviera que estar preocupado por alguien, estaría preocupado. Bueno, estamos grabando. Víctor de Aldama, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Una vida ajetreada últimamente, supongo, ¿no? Bastante, la verdad es que bastante, sí. Bien. Mira, te decía antes de empezar a grabar que bueno, que esto más que comentar los últimos acontecimientos es un podcast para primero conocerte a ti como figura, conocer un poco tu historia, saber de dónde vienes. Y luego, como yo soy una persona que no sigue demasiado la política, obviamente me he enterado un poco de lo que viene pasando y noticias que hacen mucho ruido, ¿no? Que uno los ve desde casa y dice, hostia, no se cortan ni con un hacha de aquí, pero me gustaría que fuéramos un poco por orden cronológico también, entendiendo y con calma, ya que pues, yo cada vez que te veo intervenir es como un formato bastante más rápido y con prisa, pero aprovechar hoy aquí que podemos, bueno, que puedes explayarte y ver con calma y por orden cronológico cómo se va dando todo esto, ¿no? Porque tú realmente, tu punto de partida no es una figura política como tal, ¿no? Tú vienes del mundo empresarial. Sí, totalmente. Yo nunca jamás me he dedicado a la política, no he tenido nada que ver con la política. Mi vida ha sido desde el inicio una vida empresarial. Vale. Es decir, con empresas de diferentes sectores y siempre vinculado a la empresa. ¿Cómo empiezas? Bueno, pues esto es una historia. Pues empiezo haciendo unas prácticas en el IPOBES IBAN, saliendo de una formación de ingeniero informático, en el que entro en el banco, en un banco privado que llega a España, no sé si por el año 2008-2009, se instala en España y entro al banco a hacer prácticas. Entonces, dentro del banco... pues conozco compañeros, gente, nos vamos a una feria de franquicias y vemos lo que, no sé si te acordarás, lo que eran los famosos cajeros de Videoclub. Vale. Blockbuster. Los Cinebank, más que Blockbuster, los Cinebank. Vale. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo con el italiano para que nos venda una máquina. Él nos dice que no nos puede vender una máquina, que nos tendría que dar el máster franquicia para España. Nos arriesgamos y pedimos el máster franquicia, comprando 2 máquinas y decidimos dónde montar la primera máquina de videoclub, de calle. Entonces, pensando si lo montábamos en un barrio de alto nivel adquisitivo o no, pues decidimos montarlo en un barrio de bajo nivel adquisitivo. Bueno, por una serie de valores, quiere decir, un barrio donde las parejas o la gente acababa de comprar su casa, tenía una hipoteca, pues no podía hacer una vida a lo mejor como podía hacer, digamos, una pareja que ya estuviera más consolidada, no podía ir al cine, entonces no le quedaba más remedio que, Claro. pues, que en el caso del videoclub, pues coger una película, en este caso de cajero, que había unos precios y un diferencial. Cuando cogías la película, si la veías y la volvías a llevar, pues te cobraba un ratio diferente al que si la tenías 24 horas. Entonces empezamos a tener mucho auge y bueno, para no alargarte el cuento, al final... Casi 400 Cinevan en toda España y a continuación la venta de Cinevan a un fondo. Y bueno, o sea, cogiste el máster franquicia y abriste tanto establecimientos propios como franquiciados también. Así es. Súper. Así es. 400, ¿eh? Así es. Nada mal. Oye, hablando de emprendimiento, que tenía aquí un regalo para ti de una marca que he sacado
Muchísimas gracias. Electrónica, ahí tienes un power bank. Muchísimas gracias. ¿Es tuyo? Sí, sí, sí. Bueno, Okay. me fui a China a desarrollarla y nada, tenemos un montón de referencias, todo tipo de productos. A retail, estamos ahí entrando, bueno, negociaciones con marcas que todo el mundo conoce, pero ya estamos como en 300 y pico puntos de venta, va bien, la verdad. Ok. Súper, súper. Entonces, de los videoclubs, ¿a dónde saltas? Bueno, de los videoclubs salto al tema inmobiliario. Vale. Empiezo, digamos, a hacer pinitos en el tema inmobiliario. Me voy a Ecuador por un proyecto que había con un socio de aquí que me lleva a Ecuador, que conocía a un general en Ecuador, para hacer un proyecto de vivienda social, de lo que llaman ellos la vivienda de $10.000, que son viviendas prefabricadas. Vale. Y que bueno, entran dentro de un espectro social en un barrio no marginal, pero es un barrio que digamos que el suelo lo dan los militares, o en este caso el gobierno de Ecuador. En Ecuador conozco pues, a quien ha sido para mí un gran referente, digamos mi mentor, por decirlo de alguna manera, que es Isidro Romero. Isidro Romero entonces era el dueño del Barcelona Guayaquil, bueno, dueño de la Coca-Cola, una de las familias más importantes de Ecuador. Y bueno, pues me acoge, digamos, de alguna manera como su ahijado, su pupilo, llámalo. Me padrinó. Me apadrinó. Y él tenía una marca que se llama Waltec, que era de prefabricado, ¿vale? Casas prefabricadas, y empezamos a hacer desarrollos tanto en Ecuador como en México. En México ganamos una licitación grande en un sitio que se llama Zumpango, como a 60 kilómetros más o menos de DF, y allí hacemos 10.000 viviendas prefabricadas con este sistema. Y bueno, y de ahí empiezo, digamos, de alguna manera, y bueno, pues Isidro, que tenía contactos muy importantes en Sudamérica a nivel presidencial y de empresarios, pues empieza pues a presentarme, digamos, a la gente y en sociedad con todo el mundo de por allí. Aquí eras totalmente anónimo, ¿no? Pero 100%. Vale. 100%. Y tú das el salto, digamos, al entorno mediático con el tema de los hidrocarburos, ¿eh? Bueno, no es así. Quiero decir, antes de todo esto, por ir un poco atrás y no llegar, digamos, directamente al tema que nos lleva ahora, antes de esto, digamos que mi vida pública empieza comprando el Córdoba. ¿Vale? Yo compro a Pepe Romero, el dueño de Prasa en Córdoba. Vale. Le compro el Córdoba. Voy con un equipo bastante potente de directivos, con un proyecto muy importante, y bueno, pues al poco tiempo tenemos que, digamos, deshacer la operación por temas de Prasa, ¿vale? No por temas nuestros. Nosotros, digamos, ponemos pues todos los avales que nos pide el Consejo Superior de Deportes. Es así que nos dan la autorización para la compra, hacemos la escritura, pero tenemos que deshacer la operación. Vale, digamos, ahí ya en ese momento es algo, pues, por decirlo de alguna manera, a los medios, o empiezo a ser más público, ¿vale? Que lo que hubiera venido siendo un empresario como hasta el momento, pues del sector inmobiliario, que básicamente es lo que estaba haciendo. Y en ese momento entro en una compañía que estaba cotizada en Corros de Barcelona, una compañía inmobiliaria de aquí de España, controlada por la CNMV. Entró como consejero de Leo y como accionista de la compañía, la que era una compañía que sobre todo, aparte de residencial, hacía naves logísticas. Yo creo que es la compañía que más naves logísticas importantes para Carrefour, digamos, los grandes logísticos que ha habido en España, nosotros les hacemos las naves industriales. Vale. Y de ahí empiezo, digamos, pues ya todo el desarrollo del tema mío empresarial e inmobiliario fuerte, hasta que entro con el que ha sido mi socio durante 16 años en una empresa española de vivienda residencial, y en la que, bueno, pues ahí ya saltamos, digamos, al espectro residencial
y hacemos pues casi 2.000 viviendas residenciales en toda España. Esto es otra actividad de lo que hacías en México, un proyecto Totalmente diferente. Quiero decir, lo de México fue todo tema de desarrollo con vivienda prefabricada y esto ya era, las naves eran prefabricadas, pero todo el tema residencial era, casi todo era en cooperativa, vivienda en cooperativa, vale. y vivienda de VPO, ¿vale? Lo que básicamente nos concentrábamos. Éramos muy fuertes sobre todo en cooperativa, vivienda en cooperativa. Y aquí ya pues empiezo, digamos, o empezamos a desarrollar esa relación con, bueno, pues con el gobierno actual, ¿vale? No inicia en hidrocarburos, inicia por una presentación que me hacen con Coldo, ¿vale? En una cafetería que hay enfrente del ministerio que se llama El Verde. En esa cafetería me lo presentan y bueno, él ya había preguntado por mí porque mi hermano era escolta del ministro antes de llegar al ministro del ministerio. Quiere decir, mi hermano estaba en el ministerio con Íñigo de la Serna, ¿vale? Cuando era ministro de Transportes, y cuando hacen la moción de censura y cambia la cartera y pasa a José Luis Ábalos, pues mi hermano ya estaba dentro de esa escolta. Entonces, en los días en los que pues iba conociendo a Coldo, iba conociendo a todo el mundo, pues me imagino que entre café y café le iría preguntando, mi hermano le iría diciendo pues mi hermano tiene esto, mi hermano viaja a México, tiene estos contactos en México, o porque Coldo le iba preguntando y... Le pregunta a tu hermano, dices. Sí, vale. sí. ¿Y la razón de ser un poco, las intenciones de esos cafés, cuáles eran? Por parte, ¿los proponía Coldo? ¿Era más interés tuyo? Bueno, es que en ese momento no hay un interés de ningún café. Quiero decir, yo conozco a Coldo en esta cafetería. Un día que estoy tomando un café con mi hermano, Coldo se acerca a saludar a mi hermano y mi hermano le dice, bueno, Coldo, por cierto, es mi hermano del que tanto te he hablado. Y Coldo dice, coño, pues tenemos que quedar para hablar, a ver si nos vemos un día, desayunamos, que creo que podemos tener varias cosas en común y nos puedes ayudar en otras cosas. Y le digo, sí, sin ningún problema, cuando queráis. Y pasan 2 semanas o algo así, y es cuando nos ponemos en contacto, nos mandamos un WhatsApp, quedamos, y él me empieza a preguntar que qué hago exactamente o a qué me dedico. Le digo que sobre todo el tema de construcción y tema residencial. Me dice que si estoy habituado con temas de obra pública. Le digo que no, pero que obviamente todo el abanico de constructoras que trabajamos en residencial, muchas de ellas se dedican a obra pública y que obviamente nos conocemos todos en el tema en el sector inmobiliario. Me dice que ok, que va a darle una vuelta a ver de qué manera podíamos colaborar. Y luego me pregunta que por qué viajo tanto a Sudamérica, que siempre que preguntaba a mi hermana pues estaba afuera o estaba en Sudamérica, y le digo que porque tengo negocio fuera y porque tengo, digamos, muchas relaciones relevantes fuera a nivel de gobierno. Entonces ahí me dice, yo creo que ahí nos puedes ayudar mucho más porque en este momento estamos muy verdes. Me lo dice así. Nos han dado un ministerio con un presupuesto altísimo, el más alto de España, y estamos como pollos sin cabeza, no sabemos qué hacer y necesitamos que nos ayude, que haya gente que nos ayude y nos asesore. Una pregunta, en ese momento, digamos, el rol oficial de Coldo, ¿cuál era? Porque se ha hablado que era, no sé si seguridad, chofer, un poco de todo, un fixer, pero oficialmente, ¿qué hacía Coldo? Bueno, yo a Coldo nunca le he conocido como conductor de Ábalos. Es decir, vale. Yo a Coldo siempre le he conocido como asesor nombrado por Ábalos. Vale. Otra cosa es que es cierto que Coldo era multifunción. Es decir, Coldo hacía de todo, ¿vale? Pero Ábalos tenía su conductor, tenía su escolta. Es decir, no necesitaba a Coldo como conductor ni como escolta. Y es más, Coldo es nombrado como asesor. Es decir, el ministro tiene, creo que, asignación de 2 asesores libremente nombrados por él y uno de ellos era Coldo. Entonces, lo que se ha dicho de que si es conductor o no, es asesor, vale. Pero es cierto que Coldo hacía todo. Hacía todo es todo. Podía llevar a los hijos de Ábalos al colegio, como podía pedirle una cita médica, como podía conseguirle un lugar para sus encuentros, de los que ya se han hablado por no dar explicaciones y no decir más allá. Todo. Su hombre de confianza. Sí, básicamente.
Y si hacemos doble clic en lo que decías de estamos súper verdes, ¿a qué se referían? ¿Verdes? O sea, o sea, Coldo te decía que podías ayudarles especialmente en Latinoamérica. Sí. ¿En qué sentido? Es donde ¿Por más qué? interés tenían. Bueno, pues sobre todo, ahora te lo explico si quieres, poniendo un ejemplo que es el viaje famoso a México, Dale. sobre todo en relaciones institucionales, sobre todo en que ellos no llegaban, digamos, por decirlo de una manera, o no sabían llegar, digamos, a un cierto nivel de México, por poner un caso concreto, o de políticos en México, o que no eran, digamos, en ese momento de la misma cuerda que ellos, y no sabían de qué manera aterrizar o llegar. En ese momento estaba en México gobernando Peña Nieto. Peña Nieto es derecha, aquí pues el PSOE es izquierda, y entiendo que a lo mejor no había esa cercanía que ellos necesitaban. Y luego algo básico que ellos siempre me han dicho, bueno, pues que en ese momento la ministra Laya, que era la ministra de Exteriores, para ellos era un cero a la izquierda. Quiere decir, no contaban para nada con ella, no hacían ninguna misión diplomática y no veían, digamos, ninguna oportunidad con ella para ir a diferentes viajes. Entonces, en este viaje famoso que se monta a México, monto yo el viaje entero. Quiere decir, yo les digo a ellos, habéis avisado a la embajada, habéis avisado al embajador, en ese momento era López Doriga, el embajador. Me dicen que sí, que han avisado, pero que el embajador no tiene por qué saber su agenda, que ellos tienen un viaje oficial y que el embajador acudirá donde ellos crean que tiene que acudir. Obviamente, el embajador se enfadó muchísimo cuando se enteró de que José Luis Ábalos, ministro de Transportes, iba con toda su comitiva, iba con Carmen Librero, que era entonces la presidenta de INECO, e iba con una serie de personas de, digamos, otras empresas pertenecientes al gobierno o pertenecientes al Ministerio de Transportes y que no se estaba contando con él. Que la seguridad se la había proporcionado yo con el gobierno de México. Que las reuniones se las había proporcionado yo con los ministros o el homólogo mexicano con el ministro. Que el Senado se abre el Día de la Patria en México para que visite José Luis Ábalos el Senado en México con un senador mexicano. Quiero decir, obviamente, en ese momento a la persona de más institución del gobierno español en México, que era López Doriga, pues se cabría muchísimo. Entiendo también que no querían contar con él porque López Doriga pues, es del Partido Popular, o lo había puesto el Partido Popular. Entonces, de alguna manera, pues es lo de siempre. Quiero decir, en este país parece ser que no hay sentido común, que es lo que deberíamos de tener. Que más da que sea del Partido Popular o de lo que sea, si es un hombre que es de carrera diplomática, que está haciendo su trabajo y que va a hacer bien su trabajo, sea del partido que sea o sea de la ideología que sea. Si lo que va a hacer es su trabajo. Da igual que tú seas del PP y que el gobierno sea del PSOE, si él va a ser un profesional. Pero bueno, parece ser que hay gente o que no se entera o que no se quiere enterar. ¿Qué percepción tenías tú en ese momento cuando empiezas a tener contacto con Coldo y todo esto? O sea, viniendo del sector privado, donde a lo mejor oye, es competitivo y hace falta ser brillante incluso en ocasiones para tener un buen desempeño, ¿veías cierta incompetencia? ¿Te sorprendía algo? ¿Qué palpabas? Bueno, veía que había grietas por todos lados. Quiero decir, como político y como persona de tú a tú, José Luis Ábalos me parecía brillante. Sinceramente. En todo. Culturalmente, como una persona que sabía lo que hablaba, cuando le escuchabas, incluso te hacía reflexionar y decías, joder, tiene sentido lo que hice y Como me parecía... inteligencia social Sí, fuerte, ¿no? sí, Vale. pero bastante además. Me parecía muy inteligente. Luego me sorprendía porque, digamos, esa inteligencia o ese saber estar o ese saber comunicar no lo demostraba, digamos, cuando tenía que ejecutar o cuando tenía que dar órdenes. No sabía gestionar un equipo porque todo se lo daba, digamos, a Coldo y Coldo ejecutaba. Si hablamos de las capacidades de Coldo, pues yo no quiero meterme con nadie ni hablar de su inteligencia intelectual, pero creo que lo hemos visto todos, este señor, lo que es, lo que ha sido y lo que será, y sobre todo por cómo hablar de terceras personas y sobre todo ya no solo cómo habla de terceras personas, sino lo que también se ha visto en los audios, cómo denigra a la mujer
o cómo habla como si fuera un trozo de carne cualquier mujer. Entonces, yo sobre esta persona poco más tengo que decir, la verdad. Todos estos audios que están saliendo son grabados por el propio Koldo. Sí, sí, que además no entiendo, debería de tener... grababa todo, ¿no? Debería de tener, es que no lo entiendo, porque debería de tener, quiere decir, grababa hasta su mujer. Grababa cuando estaba en casa con la niña. Yo entiendo que debería de tener un sistema de grabación en el móvil, porque no es... debería ser de un psicópata alguien que llega a casa o llega a una reunión o va al baño y da a grabar al móvil todo el rato. Quiere decir, debería de tener algo que grabara y fuera a la nube, porque si no, no es normal. No entiendo y entiendo que muchas de las veces se le olvidaría que está grabando, porque es lo que te digo, hay grabaciones que se han escuchado con su mujer, conversaciones privadas que no tienen nada que ver con esto y que no tendrían que haber salido a mi modo de entender porque son privadas, pero que se escucha a la niña de fondo y que tampoco debería haber salido porque es una menor al final y hay que proteger a los menores, pero hasta ese límite llegaba. Sí, yo daba por hecho que era una cuestión, no sé, de espionaje. Estaba el móvil pinchado o algo así. Me sorprendía, ¿no? Tal volumen y tal cantidad de grabaciones. A mí lo que me sorprendió muchísimo, por cómo yo le he visto a él comportarse con José Luis Ábalos, es que grabase a José Luis Ábalos. Eso es algo que no entiendo ni entenderé. No sé si en algún momento hubo un clic o Ábalos le falló y él se sintió defraudado o se sintió que fue desleal hacia él, porque Koldo lo ha dicho públicamente, que por Ábalos mataría. Que la persona, digamos, que después de su padre ha sido, digamos, su referéndum. Me sorprendió una barbaridad, pero muchísimo. Demostraba mucho respeto ante ti, por ahora. Increíble, increíble. Además, todo lo hacía por él, todo lo daba por él. Sus enfrentamientos con Cerdán muchas veces venían por Ábalos. Sus enfrentamientos con el presidente, que además se cabreaba cuando a lo mejor el presidente llamaba a Ábalos y este le comentaba lo que el presidente le había hecho, el otro le decía, pues voy a llamar ahora a Pedro y se va a enterar. Quiero decir, daba la cara de una manera estrepitosa por él, pero increíble. Y luego, de donde estábamos antes en México, ¿cómo hilamos hasta los hidrocarburos? Bueno, todavía queda hasta los hidrocarburos. Queda, sí, vale. Pues todavía queda bastante. Vale. ¿Quieres avanzar muy rápido hasta los hidrocarburos? Pero es el final, casi. O sea, es el final casi. Sí, Vale. Los hidrocarburos es el final casi. No conozco la historia, por eso. O sea, vale. Pues bueno, la historia sigue en el que volvemos de ese viaje a México, en el que, digamos, de alguna manera ya les he demostrado hasta dónde puedo llegar. Vale. Y qué contactos tengo para llegar. Se vienen con un contrato firmado por parte de INECO de 28 millones de dólares en una colaboración de INECO con el gobierno mexicano. Es decir, viaje de éxito 100%, ¿vale? Pero 100%. Ese es el viaje famoso en el que antes de ir al viaje yo me veo con el presidente en el teatro cuando hacen el acto que presentan a Pepe Hernández, me parece, como candidato a la alcaldía de Madrid, y él me da las gracias por todo el trabajo que se está haciendo. A lo que luego en declaraciones él dice que me vio como cualquier otro, pues como cualquier otro, no me ve en el backstage y se hace fotos conmigo en privado. A cualquier otro le ve en la calle, se hace una foto en la calle y no está conmigo hablando cordialmente y haciéndose fotos conmigo dentro de una zona privada, que además se ha demostrado que es una zona privada y donde estábamos solamente Koldo, él y yo. Entonces, bueno, y luego también se ve donde me ponen, en la fila donde me ponen. Quiero decir que me ponen con toda la plana mayor del Partido Socialista, en el que, sinceramente, a mí me daba igual exactamente el evento. Yo no soy ni he sido nunca militante del Partido Socialista y obviamente no lo seré nunca. Pero bueno, ahí se ven las imágenes clarísimas donde me ponen al lado de los garifantes que me ponen del partido. Menos mal que lo aclaraste, teníamos dudas. Sí, eso hay que aclararlo siempre, además. Vale, entonces todo un éxito el viaje a México, ¿no? ¿Cómo se sigue tejiendo esa relación ahí? Bueno, pues lo que te digo, volviendo de México ya hay, digamos, una confianza, demuestro una confianza de lo que les he dicho, que decir, no se ha vendido humo del trabajo realizado, ¿vale? Se viene con una confianza hacia mí y en ese momento, pues digamos, Koldo empieza pues a decirme, oye, ¿qué más hay? ¿Qué podemos hacer?
aquí en el ministerio, ¿qué podemos hacer? Nosotros licitamos muchísima obra. Nosotros tenemos ya constructoras de confianza con las que hablamos y con las que estamos en contacto y le estamos dando obra, pero si tú nos puedes traer otras constructoras, pues también te lo agradeceríamos. Yo le digo, mira, Koldo, yo constructoras de obra pública, como te he dicho, conozco, pero no es el trato diario mío porque yo hago residencial. Es decir, lo que yo sí entiendo es, digamos, la fórmula o la manera de ofertar para esas licitaciones y puedo ayudarte con lo que necesites en esas reuniones o de la manera en la que tú me digas. Dime qué es lo que quieres o decirme qué es lo que queréis. Entonces él me dice que tiene que hablar con José Luis, que tienen que ver una serie de cosas que tienen que ver ellos en el ministerio y ver cómo están los presupuestos y que ya hablaremos. Y empezamos con una amistad. Quiero decir, después de esto empezamos con una amistad en el que me iba llamando para tonterías. Tonterías me refiero a, oye, ¿me puedes conseguir unas entradas de fútbol? ¿Puedes conseguirle al jefe tal reserva en tal restaurante? ¿Me puedes conseguir ir a ver un concierto a tal sitio? Quiero decir, tonterías que no vienen a ningún sitio, Favores. como hacemos cualquiera, y que a mí me interesaba, obviamente, digamos, de alguna manera, tener una buena predisposición para, si en algún momento podía trabajar para el ministerio o podía acceder a algún contrato de vivienda o de algo de lo que hacíamos nosotros, pues a mí me interesaba estar bien posicionado, como entiendo que haría cualquier empresario que quiera seguir con su actividad. A lo que, bueno, pues ya llega el día en el que nos sentamos a hablar de las constructoras. Yo le digo otra vez más que yo no estoy en capacidad de presentarle constructoras de obra pública, digamos, que tengan la capacidad para trabajar para el ministerio o que tenga las calificaciones para trabajar para el ministerio. Koldo me dice, no hay problema, nosotros te vamos a presentar varias constructoras y haces tú de enlace con ellos para las reuniones que nosotros vamos a tener con ellos. Y digo, vale, no tengo ningún problema, pero ¿qué tipo de enlace quieres que haga con ellos? Porque aquí yo no me voy a beneficiar, digamos, de nada. Entonces, no entiendo dónde está mi figura. Entonces, él me dice, Víctor, es muy sencillo. Nosotros les vamos a dar licitaciones sobre concurso, les vamos a dar el concurso a ellos, ¿vale? Les vamos a dar las mejoras para que se queden en la obra. Y en ese caso tú entras ahí, digamos, como intermediario o actúas como, vamos a decirlo, como comisionador o comisionante, y de lo que cobres nos tienes que pagar a nosotros. Le digo, bueno, pero ¿cómo os tengo que pagar a vosotros? Digo, porque claro, digo, si yo al final soy el que estoy dando la cara, yo hablo con ellos y están haciendo, digamos, un contrato de una obra pública, al final ellos me van a pagar, digamos, por hacer un asesoramiento o por un concepto de asesoramiento. Y me dicen, no, asesoramiento el que les vayas a dar, pero es que nosotros te lo vamos a dar todo hecho. Es decir, lo que pasa es que nosotros no podemos hablar con ellos y básicamente no nos podemos sentar con ellos. Que al final resulta que tampoco es así, porque al final Koldo se sentaba casi en el 90% de las reuniones con las constructoras y estaba presente. Quiere decir que yo le decía muchas veces, chico, de verdad no sé qué estás haciendo, porque al final te van a grabar o te van a hacer una foto, te van a decir algo y vas a tener un problema. Bueno, le daba igual todo, siempre decía que él estaba más que protegido, que él tenía al Ministerio del Interior controlado y que tenía policía, Guardia Civil y a todo el mundo controlado. Bueno, a mí me parecía algo de locos sus historias, muchas veces me parecía que era un fantasma, pero es verdad que actúa impunemente con todo. Que si yo le voy a llamar a jefes de gabinete, a ministros, a ministras, a jefes de empresas públicas como Adif, Renfe, y una conversación de él o un pedido de él era una orden, porque todo el mundo sabía que antes eso lo había hablado con José Luis Ábalos y José Luis Ábalos le había dado cobertura o le había dado notoriedad para que eso sucediera. Entonces al final era la extensión de José Luis Ábalos. Claro, aquí estamos en una línea, digamos, delgada o complicada en el caso de por qué yo hacía de intermediario con ellos,
por decirlo de alguna manera, para conseguir obra pública a empresas terceras que no tenían nada que ver conmigo y yo cobraba por ello una comisión. Bueno, yo al final lo veía como un asesoramiento a la empresa constructora, porque al final, digamos, todas tenían un lobby, por decirlo de alguna manera, todas tenían a alguien dentro del ministerio que de una manera o de otra les ayudaban a hacer esos concursos. Y luego está, pues obviamente, quién se queda al concurso. Solo hay una obra para una constructora, de a lo mejor 20 que se presentan. Bueno, pues al final era como un juego de hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, y todos al final cobraban de la tarta. Quiero decir, esto que yo he dicho tantas veces de parece que solo hay un Víctor de Aldama en todo esto, no hay un Víctor de Aldama, hay muchos Víctor de Aldama. Y no solamente esto ha pasado con un gobierno, ha pasado con todo. Lo que pasa es que yo he decidido contarlo y yo he sido el que ha abierto la caja de Pandora. Pero esto no es nuevo. Quiere decir, que parece que todo esto es nuevo, que se han cobrado comisiones por todos lados, que cobran de las constructoras, que cobran de las mascarillas, que cobran por hacer reuniones, que parece ser que Coldo cobraba por hacer reuniones con empresarios. Pero es que esto ha pasado siempre. Entonces, es que no, nos estamos volviendo como que esto es nuevo, que esto es algo que ha sucedido ahora y que es el gran escándalo. Obviamente es el gran escándalo, porque ha habido alguien que lo ha destapado, que en este caso he sido yo, que he tenido el valor de destaparlo. Que mucha gente dice, es que lo has hecho para salvarte de la cárcel. No, si yo hubiera estado un mes más en la cárcel, que está en provisional, yo hubiera salido. Es decir, no lo he hecho para salvarme de la cárcel, lo he hecho por una serie de motivos, por una serie de agravios hacia mi persona, por haber intentado hundir mi nombre y hundir a mi persona, porque yo no soy el delincuente, los delincuentes son ellos, los que han intentado extorsionarme han sido ellos a mí, porque yo vuelvo a repetir, yo hacía esto como un empresario, como si fuera una comisión que estaba cobrando por ayudar a una empresa externa con el Ministerio de Transportes, pero quien pedía el dinero y quien cobraba ese dinero eran los funcionarios, era el ministro y Coldo. Es decir, una pregunta, ¿tú llegabas a prestar algún tipo de servicio tangible a las constructoras? Bueno, en este caso el servicio tangible se puede decir que yo me decían, la constructora en este caso me decía qué obras les interesaba. Yo hablaba con Coldo, Coldo en este caso hablaba con Javier Herrero y con la gente de carreteras, o en el caso de Adif con Isabel, con la presidenta de Adif. Me daban, digamos, los pliegos y me daban las características de la obra y yo trasladaba, digamos, a la constructora, oye, tenéis que ir por aquí o tenéis que ir por aquí, tenéis que hacer esta oferta más alta o hacer esta oferta más baja e ir por un lado y por otro. Es lo que les Esto decía. para ganar el concurso. Esto para ganar el concurso, obviamente. Pero que luego el concurso, quien les hacía ganar el concurso, aparte de lo que ellos presentaban, era la gente de dentro. Es decir, O sea, era dedo. era el ministerio. No, era dedo 100%. 100%. Vale. 100% se ha demostrado. Que hay una fórmula, que no te la sabría explicar ahora, que muchas de las constructoras pasaban a 100 puntos. Eso es ilógico. Es decir, ninguna constructora pasa a 100 puntos o a 95. Entonces, o te quedas en baja temeraria. Entonces, se sabía ya quién iba a ser adjudicado en esa obra y ya no solamente quién iba a ser adjudicado en esa obra, sino luego lo que yo he dicho siempre, si no habría este tipo de comisiones o no habría este tipo de licitaciones a dedo, si las cosas se hicieran bien desde una base. Quiero decir, si tú hicieras el presupuesto de una obra, me la voy a inventar, la cartera de La Rioja por 100 millones de euros y hubiera unos técnicos que presupuestaran bien esa cartera y la cartera no cuesta 100 millones de euros, cuesta 130, luego no vendrían las famosas mejoras, que es de donde se nutren otra vez más las famosas comisiones, o cuanto más mejoras haya, más te pago, para que esa cartera final, en vez de estar presupuestada en 100 millones, se vaya a 200. Si tú tienes una obra presupuestada en 120 y la constructora la presupuesta en 120, es un llave en mano. No hay mejoras ni hay nada. Y si no la consigues hacer en 120, para eso están los famosos avales para ejecutarlos. Y te ejecuto y ya está. Como claro. Pasa en la empresa privada, en cualquier lado. Pero aquí lo hacen de esta manera porque al final, como se suele decir, el que hace la trampa hace la ley. Pero una pregunta, ¿la manipulación de estos concursos es una cuestión de te lo doy a dedo directamente o rompo un poco el principio de igualdad entre participantes al concurso y te digo, oye, este que tienes a tu derecha ha
pujado, no sé cómo funcionará, pujado un poco más que tú, tienes que subir aquí para llevártelo. No. Eso no es pasar información para que ganes realmente el concurso, esto sino es tuyo. Se sabe directamente a quién se le iba a dar y se dice además a quién se le iba a dar. Eran muy torpes porque había muchas veces que la constructora a la que se le iba a adjudicar una obra 2 semanas después se había quedado en 3 licitaciones última las licitaciones y 2 semanas después ganaba una obra de 80 millones de euros. Quiero decir, hasta para eso son torpes. Porque yo una constructora a la que le voy a hacer ganar una obra, pues la dejo entre las 3 o las 4 primeras. No la dejo última para que luego cuando gane la obra quede primera con una puntuación por encima de los demás de 20 puntos. Claro. Era algo ilógico. Lo que pasa es que es lo que vuelvo a decir, como son las reglas del juego, tampoco el resto del sector denuncia. Pero por una esencia se quejaban mucho entre ellos, pero no denuncian. ¿Por qué? Porque al final iba tocando a uno o a otro y les iba tocando. Quiere decir que al final todos cogían su parte del pastel. Vale, pero entonces básicamente ellos diseñan un ecosistema. Y perdona que quiero aclararlo, me refiero a las constructoras que están dentro del círculo de ellos. Claro. Es decir, por supuesto hay muchas constructoras y hay otra serie de empresas que no entran en este juego y que ganan la licitación porque la ganan técnicamente y porque son los mejores. Si no está manipulada por ellos desde dentro y pierden esa, que son los que sí realmente denunciaban esas licitaciones. Claro. O sea que, tal y como yo lo entiendo, ellos diseñan un ecosistema en el que te colocan a ti como un nodo o un intermediario de esas comisiones con el único motivo de separarse un poco y de no tener que sentarse a la mesa, aunque luego decías que Koldo también se sentaba, ¿no? Y lo mismo, entiendo que Koldo también se mancha las manos por Ábalos y es una cuestión de ir licuando, ¿no? la operación. Bueno, así era la figura. Claro. Pero que en algún momento también, incluso Koldo hacía Ábalos tener reuniones con constructoras para que el constructor escuchara del propio ministro que eso se iba a dar. Es decir, porque había muchas veces que era tan grande el contrato, que era tan sustancial el contrato. Había desconfianza. Que había una desconfianza grande, claro, porque Koldo a esta gente les pedía dinero por adelantado. Entonces llegaba a hacer reuniones en el ministerio con José Luis Ábalos para que Ábalos les dijera, sí, no hay ningún problema lo que Koldo diga. Ya te estaba diciendo todo. Obviamente el ministro no decía, me tienes que pagar el 3%, me tienes que pagar el 4%, me tienes que dar tanto y te voy a dar esta obra. Eso no lo decía. Pero sí decía implícitamente, sí, está todo arreglado, no te preocupes, que lo que estés hablando con Koldo es correcto. Obviamente cualquier persona que se sienta con el ministro, si le están diciendo eso y de lo que ya sabe que vas a hablar y quién eres, porque es el dueño de la constructora, te está dando afirmación a lo que estás llevando a cabo. Por lo que veo, Koldo era un poco un perfil temerario, ¿no? Bastante temerario, sí. ¿Y Ábalos cómo respondía a esto? ¿Se ponía nervioso o era también un poco inconsciente? Es lo que te he dicho antes, Pedro. Yo todavía a día de hoy hay cosas que no entiendo. Quiero decir, porque Ábalos yo le he tenido siempre como una persona inteligente. Y Ábalos ha visto muchas cosas del comportamiento de Koldo, ¿vale? Incluso en viajes oficiales a León, Koldo llega a amenazar al alcalde de León delante de la prensa. En ese viaje, nada más montarse en el coche, el señor ministro lo que le tenía que haber dicho a Koldo es o quedas suspendido de empleo y sueldo o vete a tu casa. Todo eso se lo permitía, le permitía todo. Yo no sé, yo ha habido momentos en el que he pensado que no sé por qué le permitía todo eso, no sé si porque tenía información de él, si porque le tenía agarrado de alguna manera, si porque ya era permisivo y lo que le valía al ministro eran otra serie de cosas que le proporcionaba a Koldo, no he entendido, pero le permitía todo. Vale. Y en esto de las constructoras y las comisiones, ¿la transacción económica cómo se daba? Es decir, las constructoras te pagaban a ti, entiendo que tú se lo facturabas como un servicio de asesoría, ¿no? Entiendo, algo así. Bueno, esto había diferentes maneras. Yo muchas veces me negué a cobrar de la constructora cuando era en efectivo y la constructora directamente pagaba, le daba el dinero a Koldo y Koldo se lo entregaba al ministro y otras muchas veces me lo entregaba a mí y yo se lo entregaba al ministro y a Koldo, como he dicho muchas veces. Pero hablamos de cash. Sí, de cash. Había otras veces que para cobrar eso nos teníamos que inventar diferentes fórmulas. Y en este caso había fórmulas, pues como yo tenía obra,
pues a esas constructoras les metía a lo mejor como constructora en una de mis obras, en el que muchas veces para entrar en una obra la constructora te tiene que adelantar, digamos, un dinero para que se adjudique la obra. Esto en el mundo privado es muy habitual y es totalmente lícito, ¿vale? No hay ningún problema. Obviamente luego se descuenta ese, digamos, down payment que te han entregado o avance que te han entregado del dinero que tú les tienes que pagar. Y de esa manera, digamos, facturábamos, ¿vale? Para luego sacarlo y dárselo a ellos. Entonces, casi siempre de lo que yo he cobrado ha sido facturado. Cuando dices sacarlo, es desviarlo hacia... Sacarlo, me refiero a sacarlo en efectivo. En efectivo. No, en o sea, efectivo. ellos siempre cobraban en efectivo. Sí, yo nunca jamás les he transferido nada a ninguno de ellos, a ninguna cuenta de ellos. Vale. Siempre ha sido en efectivo. Víctor, pero ¿de qué cantidades hablamos? ¿Cuánto dinero has pagado tú en mano a Koldo y a Ábalos, por ejemplo? Pues que yo haya pagado personalmente entre 3 millones y pico de euros, 4 millones de euros, pero como te he dicho antes, quiero decir, había en el ministerio muchos Víctor Valdama, quiero decir, yo entiendo que han cobrado mucho más de todo esto que ha habido y que ha salido. No, pero yo he escuchado últimamente que no se le ha seguido el rastro a ese dinero, que no se sabe dónde está. ¿Tú tienes idea? Bueno, parte del dinero que yo entregaba, el que yo daba, que no sé lo que los demás darían, ellos decían que iba para el Partido Socialista, parte de ese dinero. Es decir, por eso hablo de financiación ilegal del partido en una partida, luego hay otras, ¿vale? Y otra parte del dinero, como comprenderás, yo lo entregaba en efectivo. Yo no sé si lo han guardado, se lo han llevado. Parece ser que están diciendo que parte del dinero ha sido desviado a Colombia y que el testaferro es Víctor Ábalos, el hijo del ministro. No lo sé. También te digo, llevaban un ritmo de vida brutal. También es verdad, gastarse 3 millones de euros o 4 millones de euros solamente en fiestas y en tonterías es muy difícil. Entiendo que ese gasto fuera de España, ¿no? Bueno, parte del dinero lo habrán gastado aquí. Es decir, porque parte de lo que ellos se movían aquí. Pero también les han pillado patrimonio. Es decir, a Koldo le han pillado patrimonio a nombre de su hija, han pillado ingresos en efectivo metidos en banco, han pagado, José Luis ha pagado otra serie de cosas a compañeras o amigas, de alguna manera, llamémoslo. Es decir, lo que está saliendo de lo que cobraban en los sobres, que son 2.800 euros, 3.000 euros en efectivo, eso es ridículo con lo que han cobrado. Es decir, lo que le pagará el partido por X o por Z es ridículo. 90.000 euros es ridículo para lo que han cobrado. Es decir, a ver, quiero expresarme bien. No es ridículo la cifra. La cifra es muy importante para cualquier persona. Pero me refiero al concepto y me refiero a la cantidad que han conseguido amasar. Estamos hablando de cosas que no tienen sentido para todo el dinero que han cobrado. Ok, vale. O sea que tú personalmente has entregado el efectivo a Koldo Sí. y a Ábalos. Así es. Vale. Por eso entiendo que cuando tú salías estas famosas imágenes, ellos deberían estar con los huevos en la garganta. Bueno, pues no lo sé, porque viendo lo visto parece que, y viendo las últimas declaraciones de, creo que de ayer o de hoy de Koldo, parece ser que están impunes y que no pasa absolutamente nada. Igual que... ¿Qué dijo Koldo hoy? Bueno, no sé si ha sido hoy o ayer, ha dicho algo así como que no entiende cómo Aldama está en la calle habiendo defraudado el dinero que ha defraudado de los hidrocarburos, que ahora hablamos de eso, Vale. y lo aclaramos, y Santos Cerdán está en la cárcel, y que este señor, refiriéndose a mí, habiendo aclarado, o habiendo declarado, más bien dicho, habiendo declarado una serie de delitos, y sigo en la calle. No sé qué nos entera, porque los delitos que he declarado son hacia ellos. Entonces, todavía no sé de qué nos entera. A lo mejor el que está sorprendido de que esté en la calle, tanto él como José Luis Ábalos, soy yo. Y no he dicho nada porque respeto a la justicia, respeto a la fiscalía de lo que han decidido, respeto al magistrado. Pero sí me parece una falta de respeto. Primero, que el señor Ábalos el miércoles, cuando llega al Supremo, llegue riéndose, que me parece una falta de respeto, porque creo que es algo muy serio para que no salga del taxi riéndose. Pero me parece más falta de respeto todavía que Koldo, como un insulto, o como diciendo aquí estoy yo, llegue con una maleta al Supremo, como diciendo me da igual que me mandes a la cárcel. Todo eso me parece una falta de respeto. Llegó con una maleta. Sí, llegó con una maleta dispuesto a ir a la cárcel, como él dijo. Lo que yo no conté y no le iba a contar,
pero que creo que ahora es necesario contarlo porque hay veces que en la vida hay que contar las cosas y para comparar, que también no me gusta comparar, pero algunas veces hay que comparar a estas dos personas o personajes en diferencia hacia mi persona. Yo para el buen desarrollo de la declaración del señor Ábalos el día 15, lo que le dije a mis abogados es que yo tenía que firmar el día 15 en el Supremo. Yo tengo una franja horaria desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde que cierra la secretaría para firmar. Puedo ir a cualquier hora del día a firmar al Supremo el día 15, cualquier día. Eso sí, tengo que ir el día 15. Yo avisé de que era el día de la declaración de Ábalos y que si era posible ir el día 14 para no entorpecer en la puerta con todos los medios, entorpecer una declaración tan importante como la de Ábalos y no montar un barullo en el Supremo que pudiera afectar a la causa o que pudiera afectar, digamos, en este caso, al titular de la sala, que es el magistrado Leopoldo Puente, por mi presencia allí. Bueno, no me lo quisieron conceder, Secretaría no me lo quiso conceder, algo que no entendemos el por qué no me lo quiso conceder, cuando yo estaba mirando por el bien del desarrollo de la declaración del señor Ábalos y tuve que ir ese mismo día a las 6:30 de la mañana gracias a que el jefe de seguridad del Supremo hizo inciso en el que iba a pasar lo que yo estaba diciendo. Si yo llego a aparecer a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 o a las 2, que todavía no había sido ligado a Ábalos, te puedes imaginar con 40 medios acreditados allí, claro, lo que hubiera sido eso, que yo hubiera aparecido allí. Bueno, pues tuve que aparecer a las 6:30 de la mañana a firmar para que no hubiera ningún tipo de problema, pero eso es la diferencia entre unos y otros. Quiero decir, yo no voy provocando a nadie ni a nada y ellos van provocando a la gente. Y luego algo que me parece también muy característico, esto como cosa mía, pero que me imagino que todos los españoles vean lo mismo. Los dos se negaron a declarar ante el juez y ante la Fiscalía en el Supremo. Pero no tienen ningún problema para declarar en todos los medios a los que van. Y además van a todos. Nada más salir del Supremo se pusieron a llamar a todos los medios, a todas las radios y a todas las televisiones. No sé, me parece que ellos sí se están riendo de los españoles. ¿Cuál es tu hipótesis de que pase esto? Bueno, yo creo que tienen un acuerdo de silencio que no entiendo la estrategia de ellos. ¿Y para qué quieren ir a los medios entonces? Pues es que no lo entiendo. Quiero decir, no entiendo que vayan a los medios a contar su versión o su película de sus famosas chistorras, de sus famosos soles y de sus famosas lechugas, cuando ya hay un informe más que profesional de la UCO en el que han demostrado que no es lo que ellos dicen, sino que es lo que es, ¿vale? Y son billetes. Para que... ¿Porque ellos qué decían? No, que las chistorras eran chistorras y que sí, los soles eran la moneda de Perú y que las lechugas, no sé qué eran las lechugas, la verdad me he perdido con tanto grumet. ¿De verdad? Sí, sí. No sí, estaba al tanto de sí, esto. Sí, esa ha sido algo de risa, digamos. Lo de hasta ahora riéndose de la inteligencia de la gente y riéndose de los españoles y pensando que están por encima del bien y del mal. A mí es que me llama la atención que teniendo audios, ¿vale? Que tampoco se desmienten ni siquiera, que yo sepa, esos audios. No, pero es que este sigue diciendo que primero que no es su voz, sigue diciendo que no es nada. Él ha dicho hoy que yo no he aportado ninguna prueba. Le recuerdo a este señor que presenté un DIN A4 de todas las obras públicas del Ministerio con su puño y letra puesto a quién iba una, a quién iba otra. Fue a hacer el paripé al Supremo diciendo que tenía el brazo vendado, que se había operado el brazo y que esa letra no iba a poder ser igual que la suya. Hizo una prueba caligráfica y al 96% fue aceptada, fue suya la letra y dijeron que era de él. Entonces, no sé a qué se refiere con que no he presentado pruebas, porque he presentado muchísimas pruebas. Pero bueno, que es su relato, que decir, su relato es el de menuda inventada, como el presidente decía sobre mí, que menuda inventada, pues ya se está viendo la menuda inventada. La menuda inventada es la de él que sigue en el gobierno. Lo de estos diciendo que todo es mentira, que no he presentado pruebas, que todo me lo he inventado, que estoy en la calle por haber hablado de 4 ministros. No. Estoy en la calle por haber hecho una declaración
en la que mi declaración entera es en la que se ha basado la investigación y la UCO para todos los indicios, ¿vale? Y por eso parte de esa investigación, el señor Santos Cerdán está en la cárcel, pero no está en la cárcel porque yo ya he dicho que le he dado un sobre con 15.000 euros, no. Está en la cárcel porque se ha visto que ha amañado obras, porque tenía una empresa en la que tenía el 49 o el 51%, que me parece de locos, y por eso este señor está en la cárcel. No está en la cárcel porque yo le haya dado un sobre con 15.000 euros. Eso es lo de menos, después de todo lo que se ha visto. Entonces, me parece increíble. ¿Cómo continúa esta historia o esta relación con el PSOE? Bueno, pues después de, digamos, de las constructoras, digamos, viene la pandemia, ¿vale? Sí, viene la pandemia, viene el COVID. Y entonces ya estábamos también ahí negociando el rescate de Air Europa. Yo entonces en ese momento era consejero de la compañía. De Air Europa. Sí. Vale. Y en una reunión con el ministro en el ministerio, con Javier Hidalgo y gente de la compañía, abogados y gente de la compañía en la que estábamos tratando el rescate, al salir de esa reunión, Javier se marcha con la gente de la compañía y yo me quedo con Koldo un rato en el despacho de Koldo, y en una conversación de pasillo, además nunca mejor dicho, en una conversación de pasillo, viene el ministro a la puerta del despacho de Koldo y dice algo así como: menudo lío en el que me he metido, que ahora también me hago responsable del traer las mascarillas y todo el tema sanitario a este país. No sé ni por dónde voy a empezar. A lo que yo le comento, yo tengo contactos en China y puedo hacer una gestión para traer esas mascarillas. Él dice que tiene que ser algo urgente, que han decretado el estado de emergencia y que tiene que ser algo urgente y que nos pongamos con ello ya. Entonces, yo me pongo con Koldo a ver de qué manera podemos ofertar esas mascarillas. Busco una empresa adecuada a ello, busco una empresa de un socio que yo ya había tenido en unos restaurantes que tengo en Plaza Castilla, donde las Cuatro Torres, que además es una empresa que se ha dedicado al tema sanitario, quiere decir que ha construido hospitales y que se ha dedicado al tema sanitario, quiere decir, no hago como hicieron muchísimos proveedores, que además valía todo, quiere decir, no lo estoy criticando, pero nosotros en este caso sí éramos una empresa afín, ¿vale?, a traer material sanitario porque se había dedicado de alguna manera a hacer temas sanitarios. Había otras empresas que eran talleres mecánicos o eran panaderías o eran empresas de tema electrónico que traían mascarillas, que es lícito, quiere decir, había un estado de emergencia, se decía que en ese estado de emergencia cualquier persona que pudiera tener capacidad de traer mascarillas que las trajera. Es más, las mascarillas que había en el país, el gobierno muchas de ellas las requisó y se las quitó a empresas. Me imagino que luego les pagarían o como fuera eso. Me imagino que sería como una especie de expropiación o lo que fuera. No, sí. No sé cómo sería, pero entiendo que eso sería así. Pero que era lícito, da igual. Tú podías traer mascarillas sin dedicarte al tema sanitario. Cualquiera podía traer mascarillas. Lo que tampoco se ha contado mucho o se ha dicho es que nosotros somos el único proveedor que adelantamos el dinero. Que adelantamos el dinero a un chino que no conocemos de nada, que está en China, que perfectamente se puede quedar con el dinero, que nos podía haber estafado, y que tuvimos la gran suerte de que de los 11 proveedores chinos que tuvimos, solamente nos estafó uno, pero que nos podían haber estafado todos. Y que cuando nosotros traíamos el material y lo poníamos ya en el ministerio que fuera o donde fuera, habiendo pasado SGS en China y habiendo pasado SGS en España, que son los controles de calidad de las mascarillas, cobrábamos. No cobrábamos antes. Entonces, no entiendo lo que se ha hecho, que si nosotros hemos especulado, de que si hemos, nos hemos nutrido de las mascarillas. No, cuando viene todo el enfado, digamos mío, o cuando yo corto y digo que no soy el Banco de España y que ya estoy cansado, es de que me pidan dinero también por las mascarillas. Que le digo, pero ya ¿Te pide dinero quién? Bueno, me pide dinero Koldo para, digamos, para todos ellos. En este caso para Ángel Víctor Torres, que quería 50.000 euros, o que había que darle 50.000 euros porque no se había pedido no sé cuántas mascarillas para Gran Canaria. Digo, pero es que ese no es mi problema. Quiero decir, vamos a ver, vamos a la base. Estamos en un estado de emergencia. Vosotros, desde un inicio, me habéis dicho que tenéis un problema. Yo os estoy solucionando el problema. Obviamente voy a ganar dinero como empresario. Pero es que yo llevaba el avión
a China, que costaba 286.000 euros el avión ida y vuelta a China. Compraba la mascarilla ya en China, la FFP2, si no me equivoco, por ahí está en la factura me parece, pero que en 1,10. A ese 1,10 súmale el transporte de la compañía, los 286.000 euros dividido, ¿vale? Ponlo en España, paga SGS allí y aquí y ponlo en España. Se nos ponía la mascarilla, me parece que en 1,89, en 1,98 y la vendíamos en 2,50. Obviamente, tengo que tener un margen industrial 25, vaya. de lo que vendo. Quiero decir, que tampoco es una barbaridad, que no he vendido las mascarillas a 5 euros como se ha especulado. Nosotros hicimos un forensic de KPMG y de los 18 proveedores que hay, creo que somos el segundo en la cola que más barato vendió. A precio. A precio. Entonces, ni hemos especulado, ni hemos robado nada. Lo que sí me parecía, digamos, denigrante y me parecía feo, que por eso al final fue la gran discusión y por la que me planteé, dije que no pagaba más, que me pidieran dinero por algo que estábamos trayendo, por algo que era su deber, que el trabajo que hizo, vuelvo a repetir, lo he dicho en un montón de sitios, lo hizo impecable, de llamar a diferentes administraciones, de llamar a diferentes sitios, pero que al final veo que lo hizo por un interés propio, es decir, por un interés de yo cuanto más mascarillas venda, más voy a cobrar. Entonces, al final vinieron las amenazas, vinieron, digamos, o nos vas dando dinero o nos vas dando de esto, o te vamos a hacer la vida imposible. Pero claro, ellos en primera instancia acuden a ti para que, oye, tenemos este problema, danos un servicio. Y ya, sin hablar de estas comisiones ni nada. Bueno, y luego a posteriori empiezan a reclamarlas. Es que no íbamos a hablar, nunca hablamos de comisiones en el tema de las mascarillas. Que era una solución. El tema de las mascarillas era una solución para ellos, era una solución para el país. Y en este caso, yo a través de terceras personas y de socios y de utilizar las herramientas de la compañía en la que en ese momento trabajaba, podía hacer que el negocio para todos fuera, digamos, excelente, por decirlo de alguna manera, y traer de la manera más rápida las mascarillas al país. Obviamente, vuelvo a repetir, yo no iba a adelantar un dinero, iba a traer unas mascarillas al país gratuitamente. Estamos hablando de casi 58 millones de euros. Yo no estaba en disposición de, por mucho estado de emergencia y por mucha gente que estuviera falleciendo, que a lo mejor voy a decir una cosa que no debería decir, pero yo voy a decir que yo no creo que las mascarillas salvaran las vidas de las personas. Es decir, al final las mascarillas fue una herramienta más que yo creo que se inventaron, pero que al final, teniendo mascarilla o no teniendo mascarilla, podía fallecer o no fallecer igualmente. Pero bueno, que es algo más o una solución más que se ponía. Bueno, y que aparte si hay alguna gente involucrado en la ecuación que tiene que arriesgar su capital, sería el Estado, no un... Bueno, así debería haber sido como fue con todos los demás proveedores. Claro. Que decía, los demás proveedores, todos los demás proveedores, no hay ninguno que adelantara el dinero. Solamente la empresa para la que yo trabajaba. El resto de proveedores, a todo el mundo se le adelantó el dinero. Todas las administraciones públicas adelantaron el dinero al resto de compañías. Entonces jugaban con dinero que no era suyo. Claro. Yo, si hubiera jugado a ese juego, a lo mejor lo hubiera traído de otra manera. Pero es que yo no jugaba a ese juego. Yo jugaba con mi dinero. Ya. Bueno, claro, o sea, si a ti sí te está... O sea, si de los 11 proveedores chinos eran, si en vez de uno te estafaban 9, palmabas... Estaba en quiebra, total. Claro, palmabas dinero propio. Vale. Y aquí es donde se empieza a tensar la cuerda un poco con ellos. Aquí se tensa del todo. Quiero decir, aquí ya rompemos de alguna manera del todo. Aquí yo ya me... Durante COVID, entiendo, ¿no? Sí, durante COVID. Durante COVID se tensa la cuerda por esto y por el rescate de Europa. Quiero decir, el rescate de Europa, el gobierno declara a la compañía como compañía estratégica. Es decir, es una compañía que hay que rescatar sí o sí. No es algo que diga la compañía, es algo que dice el gobierno. Pues más de 800 puestos indirectos e indirectos de la compañía en ERE, que sacamos a mucha gente del ERE para justamente estos vuelos que hacíamos para las mascarillas, pero los lesores, que era lo más importante, quiero decir, los lesores no pararon de cobrar, digamos, el leasing de los aviones por estar en pandemia. Claro. El lesor le daba igual, el lesor decía, oye, me debes tantos aviones, me debes tanto dinero, me tienes que pagar.
todos los países de Europa estaban rescatando sus compañías, todos. Creo que antes de que empezáramos con la entrevista hemos visto la barbaridad de Lufthansa, que pensábamos que era un y han sido 9 billones de euros. Millones. Entonces, Sí, una cosa de locos, comparado con al final el rescate de Europa, que fueron 475 millones de euros. Y ocurrió con Iberia, Plus Ultra también, lo mencionamos. Bueno, lo de Plus Ultra me parece ya de locos. Proporcionalmente muchísimo más dinero que a Europa. Pues a Plus Ultra le das 58 millones de euros con 2 aviones y a Europa le das 475 millones de euros poniendo la familia Hidalgo todo su patrimonio personal y el de la compañía para recibir ese dinero, y Plus Ultra no pone absolutamente ninguna garantía, pues me parece que es descompensado, ¿no? El rescate. Claro. Pues, yo estuve, de hecho grabamos un podcast con Pepe Hidalgo en Dominicana y me lo contaba cómo vivió en el momento y que avalaba con todo su patrimonio personal. O sea, es una operación diferente y coño, Europa también es marca España, es lo que estaba sucediendo en todo el ecosistema. Bueno, es que Iberia no es marca España, por mucho que la gente quiera ver. Iberia es inglesa, ya no es marca España. Que a mí me gustaría, sería el primero que me gustaría que seguir a fondo marca España, pero es que no lo es. Entonces, hablemos las cosas como son y con las palabras que son. Y Iberia no tenía por qué ser rescatada por SEPI. Y SEPI dio dinero a Iberia. Que todavía no sigo entendiendo el porqué. Me imagino que tendrá su connotación. O no sé si tiene alguna participación SEPI en Iberia aún siendo inglesa. No tengo ni idea. Pero es inglesa, quiero decir, la compañía es inglesa 100%. ¿Y qué ocurre en particular con este rescate de Europa para que se tense más la cuerda? Bueno, no en sí el rescate de Europa. Quiero decir, al final ellos de todo querían cobrar y de todo querían pillar. Quiero decir, ellos cuando nos empiezan también de alguna manera a decir oye, si Javier quiere celeridad, pues ya sabes, tiene que contentar aquí a todo el mundo. Javier en el minuto 1 se negó. Pero es que es normal que se niegue. Quiero decir, una familia que, como tú bien has dicho hace un momento, está poniendo todo su patrimonio, está haciendo algo que es salvar la compañía, para salvar a sus trabajadores, para salvar todo lo que, digamos, ha construido durante una vida y que no le están regalando nada. Avalando con todo. Obviamente se van a negar. Porque otra cosa diferente sería que me das el rescate al día siguiente de pedirlo, no avalo con nada y bueno, pues a lo mejor, no sé, puedo ver o puedo pensar en regalarte algo. Pero si le estaban poniendo unas condiciones leoninas casi para darle el préstamo, tanto SEPI como ICO, con los intereses que se lo dan, con el contrato que había que firmar, con el gobierno dentro de la compañía, con 10.000 cosas que a la compañía le afectaba por todos lados y con un patrimonio personal que pone la familia Hidalgo. Entonces, obviamente, no se le iba a pagar ni un céntimo. A eso le sumas las presiones de Begoña, que no es que Javier llamara a Begoña para decirle qué pasaba o qué no pasaba, ¿no? Begoña estaba todo el santo día diciéndole a Javier que le ayudaba con los patrocinios de sus historias, del IE, de lo del Africa Center y de otra serie de cosas. Obviamente, Javier como empresario, pues si puede de alguna manera patrocinar a la mujer del presidente, pues obviamente de alguna manera saldrá reforzado, o eso es lo que pensaríamos todos, o pensaría yo mismo que saldríamos reforzados. Pero una cosa es esa y otra cosa es presionar todos los días cuando nosotros lo que sí necesitábamos era el rescate y lo que no necesitábamos era que siguieran pidiendo como pedían, que vuelvo a repetir, la familia Hidalgo se negó una y otra vez. Vale, o sea que querían comisionar también de esa parte y ahí es donde se incrementa el problema. Bueno, ellos querían comisionar de todo. Entonces, claro, como estos se niegan, pues empiezan a tirar de las comisiones, empiezan a tirar de querer cobrar las comisiones de las mascarillas. A través de ti. A través de mí. A lo que yo le digo que me niego rotundamente, que no voy a pagar ni un euro más, que yo no soy el Banco de España, que además, vuelvo a repetir, le digo a Koldo y a José Luis en una comida, pero al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de salvar vidas? ¿O estamos hablando de que queréis cobrar de las mascarillas que estamos trayendo para salvar vidas a costa de traer mascarillas para vosotros? Entonces dijeron, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no mezcles, y estos contratos los tienes gracias a nosotros. Y bueno, ¿pero qué me estáis contando? Estos contratos los tengo porque vosotros no sois capaces de tener una gestión o hacer una buena gestión con un proveedor en China para atraer esto. Entonces, por eso los tengo o los tenéis. Digo, pero que lo que estoy haciendo es un bien para el país, no es un bien para vosotros.
Bueno, ahí no lo entendemos. Koldo empieza a echar cuentas que no tienen nada que ver, que si yo voy a ganar 60 millones de euros, que si voy a ganar 70 millones de euros, que como ni siquiera le voy a pagar, él quería comprarse en ese momento, le quería comprar a José Luis Ábalos la casa que tenía él en la Cava Baja donde vivía él o donde había vivido él y que la pagara yo. Bueno, unas historias para no dormir, que yo ya estaba cansado de pagar tonterías, de pagar motos, coches, de darles dinero a ellos, de darles para sus historias y no pensaba pagar nada más y menos por algo, como te estoy diciendo, que para mí la prioridad era traer las mascarillas, obviamente ganar el margen industrial que tenía que ganar, pagar a quien sí tenía que pagar, que era quien me proporcionaba, digamos, esos contactos en China, porque absolutamente todo fue facturado y todo se pagó los impuestos en Hacienda, que por ahí viene luego digamos, el gran problema mío, porque Koldo como no le pago, por decirlo de alguna manera, o como me planto, Koldo pone una denuncia anónima en Hacienda a Soluciones de Gestión, a la empresa, y otra a mí, y Hacienda empieza a investigar, digamos, los contratos de las mascarillas. Y bueno, nos meten en una inspección, lo denuncia Hacienda a la UIDIF, me parece que es, y ahí empieza, digamos, la investigación por blanqueo de capitales, por dinero desviado. No entiendo qué blanqueo de capitales, no entiendo qué dinero desviado, por decir que yo no tenía que haber pagado como empresa, sino tenía que haberlo metido en mi renta personal, que es muy discutible. Quiero decir, porque entonces, ¿para qué hago yo una empresa? ¿Para qué tengo yo una empresa? Me decían que sí, que puedo tener una empresa, pero que tengo que tener, para meterlo como empresa, mínimo a 2 empleados. Bueno, ¿dónde está esa norma? Entonces, todo el tema mascarillas, todo viene por ahí. Todo viene por la denuncia que me hace, digamos, que hace Koldo anónimamente al Ministerio de Hacienda, que además lo dice a su círculo, que voy a joderle la vida a porque nos ha engañado. ¿Pero cómo que os he engañado? Pero además, vosotros que tenéis que cobrar de mí. Es que no tenéis que cobrar más dinero de mí. Ya bastante habéis cobrado y ya bastante me habéis sacado y bastante me habéis extorsionado. Pero no tenían que cobrar más dinero de mí. Bueno, no era suficiente para ellos. A colación de eso, yo le mando a José Luis Ábalos un mensaje en el que él ya no estaba, si no recuerdo mal, ya no estaba en el gobierno y vivía en una casa que tenía alquilada en San Martín, y voy a verle y le digo que qué están haciendo. Digo, mira, no entiendo qué estáis haciendo. No, yo no te he denunciado. Digo, sí, me habéis denunciado. Es que además sois tan torpes que encima lo vais alargando y lo vais dando a los 20 vientos. Entonces, Koldo diciendo que había llamado a María Jesús Montero para hacerme la vida imposible, que me iban a meter en la cárcel. Ya lo anticipaba, que me iban a meter en la cárcel, que estaban haciendo todo para meterme en la cárcel, que me iba a arrepentir del dinero que había ganado y no les había entregado a ellos. Bueno, es que me parecía una mafia absoluta, pero absoluta. Entonces le dije a Ábalos que o parara a Koldo o que esto iba a llevarnos a todos a mal lugar. Bueno, y ahí está reflejado en dónde estamos. En estas conversaciones salen otro tipo de nombres de la cúpula del PSOE o del panorama político que no sean Koldo y Ábalos. Bueno, siempre estaban, quiero decir, al final siempre estaba en las reuniones famosas del Ministerio con Plus Ultra, Zapatero, que ni José Luis Ábalos ni Koldo le podían ver. Es más, cada vez que se iba le ponían de vuelta y media. Pero bueno, que era un mandato directo del presidente. ¿De vuelta y media en qué sentido? Bueno, que no le podían ni ver, que decía, este hijo puta viene solamente a llevárselo puesto. El presidente ha dicho que de esta operación van 10 millones de euros a la financiación del partido. Bueno, pues todo esto que decía, tu pregunta al final si había más nombres, claro que había más nombres. El del presidente estaba puesto siempre, el de Zapatero con Plus Ultra estaba en la mesa siempre, y rondaba por allí, y luego pues es dirigentes del Partido Socialista que trabajan en empresas privadas, pues siempre se oía el nombre de ellos para otra serie de cosas que tenían en otras empresas, que en este momento no sé si estoy autorizado o no para decirlo, y no lo voy a decir por si acaso me meto en un lío, pero una empresa privada muy conocida en este país, que hay dirigentes del Partido Socialista llevando contratos importantes. O sea que de estar involucrados en capas superiores de la misma trama y por lo tanto siendo beneficiarios de la y demás cosas. Es que esto solamente no es una cuestión de obra pública,
mascarillas. Es que hay muchas más cosas. Quiero decir, hay muchas más cosas que como no están ni en la causa, yo no tengo ni por qué hablar de ellas. Pero es que si nos pusiéramos a hablar o nos pusiéramos a contar, yo creo que más de uno se llevaría las manos a la cabeza de lo que es el barro, el fango y de lo que ha hecho, digamos, este gobierno desde que lleva en el gobierno. Es increíble. Claro. Pero tú no entras a prisión por lo de las mascarillas, ¿no? No, Sí. yo entro, y ahora sí que ya vamos al tema de hidrocarburos. Yo entro a prisión por el tema de hidrocarburos, en el que igual, una operación de hidrocarburos en las que hay una media de 2-3 años de investigación, la nuestra se realiza en 6 meses. De repente me detienen, no entendemos por qué. El mismo fiscal que me lleva en el tema de mascarillas es el que pide encarcelamiento para mí. Mi abogado lo rebate. Bueno, pues yo creo que muy bien rebatido porque no pide prisión en mascarillas con, digamos, auto magras y pide prisión en hidrocarburos cuando soy, digamos, la única persona que en secreto sumario declara en hidrocarburos y aportamos tanto contratos como facturación mía, todo presentado y todos los impuestos pagados del tema de hidrocarburos. Quiero decir, al final, ¿qué hacen? Me hacen un traje a medida para montar, digamos, una operación en el gobierno y meterme en la cárcel y de esa manera callarme. Consecuencia de esto está que vienen las dos personas que vienen a verme a Soto de Real, a una sala privada, cuando ni mi propio abogado me podía ver en una sala privada, tenía que verle ante un cristal, y me meten en una sala con dos personas que me dice el funcionario son agentes de Seguridad Nacional, pero no me dice si es Policía Nacional, si es Guardia Civil o si es CNI. Obviamente Policía Nacional no va a ir a verme a Soto Real y Guardia Civil no va a ir a verme a Soto Real. Entonces entiendo, por descarte, que era CNI. Bueno, pues era una manera de presión para decirme, te has dado cuenta de lo que somos capaces, esperemos que estés tranquilo y que no hables nada de lo que tengas que hablar, y ya está. Y ahí me dejaron. Entonces yo llego a un momento estando dentro en el que ya no puedo más. No puedo más viendo la injusticia, viendo todo lo que estaba viendo desde fuera, todo lo que salía todos los días en televisión, cómo estaban dejando mi nombre. Tengo la suerte de tener una niña pequeña pues que se ha enterado de un 10% de lo que se ha enterado, y que gracias a Dios pues le pueden explicar las cosas y luego verá que todo lo que se ha hecho digamos, se le da la vuelta y se ha ido demostrando que todo lo que he dicho es cierto, porque todo lo que he dicho se ha demostrado que es cierto. Además, punto por punto, cada cosa que he dicho se ha demostrado que ha sido realidad, pero no dicho por mí, sino dicho por las propias pruebas de la UCO y por los propios autos del magistrado. Entonces, lo único que han hecho es coger los indicios que yo he ido dando para averiguar que todo eso ha sido realidad. Y luego más allá, que es que luego han salido más cosas. Entonces en ese momento es en el que yo me planto y digo, hasta aquí hemos llegado, yo no voy a permitir esto. Me parece una injusticia, pero ya no solamente hacia mí, sino hacia todo lo que había alrededor. Y si yo me callo, jamás iba a saber esto y iba a seguir pasando. Entonces, ¿por qué voy a dejar impune a una panda de sinvergüenzas, que son una panda de sinvergüenzas, una banda de mafiosos, encabezada por el presidente, que es Pedro Sánchez, porque está enterado de todo y sabe todo? Obviamente ha habido financiación ilegal del partido, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y en el momento que lo tenga que contar lo contaré con pruebas, porque vuelvo a repetir, tengo pruebas de la financiación ilegal del partido. Ha habido elecciones amañadas y no pasa absolutamente nada. Hay empleados de Indra que saben que esas elecciones han sido amañadas y tienen miedo a salir a hablar. Pero bueno, hay mil cosas, como te decía antes, que no solamente obra pública, no solamente mascarillas, son muchas más cosas. Son impunes a mil historias, son hipócritas, diciendo una serie de cosas y luego haciendo otras. Bueno, podríamos estar aquí, yo creo que una semana entera y... Se ha especulado mucho con la idea de que tú has negociado tu salida de prisión diciendo, oye, déjenme salir y les entrego a los capos.
¿Ha habido algo de esto o nada que ver? No, Nada que ver. nada que ver. Yo he hecho, y lo vuelvo a mira, yo he hecho una declaración sin ninguna promesa de fiscalía. Yo no tengo ningún escrito de fiscalía, no tengo ningún documento de fiscalía en el que a mí me exonere de nada. Es decir, mañana va a haber un juicio oral en el que fiscalía va a determinar lo que a mí me condenan o no me condenan. ¿Vale? Pero yo no tengo nada por escrito en el que a mí me indulte nadie, ni a mí me absuelva nadie, ni a mí me den ningún trato de preferencial. Otra cosa es que por lo que yo he colaborado, fiscalía determine o quien tenga que determinar que a mí me tienen que dar algo especial o me tenga que hacer una rebaja de condena. No lo sé, no está pactado, no está hablado, y lo he hecho porque lo tenía que hacer, porque me pedía, digamos, el cuerpo, me pedía mi moralidad, me pedía mis códigos, me pedía mi ética el hacer lo que he hecho y lo que tenía que hacer y no permitir más a este gobierno corrupto seguir adelante con todas las tropelías que están haciendo, avasallando a la gente como la estaban avasallando, pisándome a mí como me estaban pisando y dejándome en una cuneta muerto como querían dejarme muerto en una cuneta. No lo iba a permitir. ¿El negocio de los hidrocarburos en qué consistía como tal? Lo hemos pasado por Bueno, el encima. negocio de los hidrocarburos consiste, básicamente, el negocio es una operadora vende a las comercializadoras. Esas comercializadoras, cuando las venden, la operadora está exenta de IVA. ¿Estos negocios dentro de España todo? Sí, Vale. sí. La operadora está exenta de IVA porque vende a través de depósito fiscal, pero luego las comercializadoras, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, para explicarlo bien, las comercializadoras, muchas de ellas para llegar a un descuento importante con los gasolineros, que al final es la competencia del mercado y lo que le pide el gasolinero, le vende un descuento mayor que básicamente lo tiene que sacar de pagar ese IVA o de no pagar ese IVA. Entonces es de donde, digamos, sacan o sale ese beneficio. A mí me acusan de un desfalco de 180 millones de euros por parte de la operadora. Ni la operadora ha hecho un desfalco de 180 millones de euros, ni yo he manejado nunca a la operadora. Yo soy un intermediario en el que ha puesto a la comercializadora en contacto con la operadora y ha cobrado su factura, pagado sus impuestos y teniendo un contrato de representación y de comercialización. No he hecho absolutamente nada más. Ni he dirigido la operadora, ni he dirigido ninguna organización, ni he hecho nada de lo que me acusan, ni han podido demostrar, porque han habido declaraciones de los empleados de la operadora, del administrador de la operadora, que han dicho que no me conocen de nada y que el administrador de la operadora me ha visto una vez en una reunión en su vida. Entonces, bueno, pues igual se sigue demostrando. Ya se demostrará en el tema de hidrocarburos, porque esto sigue adelante, la instrucción. En investigación todo. Sí, vale. que en mi causa no hay nada o no va a haber nada, porque ya te digo, soy el único que en secreto sumario declara. Es decir, en contra de mi abogado. Mi abogado no quería que declarase, me dije que no tenía que ocultar y declaré en secreto sumario. Aún así fui a la cárcel y presenté la contabilidad de la empresa, tanto los contratos como las facturas y los impuestos pagados. Entonces, ¿qué tengo que ocultar? Absolutamente nada. A mí siempre me ha llamado mucho la atención en todo este ecosistema el rol y la figura de Zapatero. Yo te he escuchado decir que fuiste con él en tu avión, creo, si no me equivoco, y lo mencionabas hace un momento. O sea, Zapatero sigue estando detrás del PSOE. Bueno, Zapatero yo creo que está muy detrás del PSOE, que decir, se está yendo como embajador o como representante a reuniones en China, está yendo a reuniones con Puigdemont, porque ya no está el señor Santos Cerdán. Bueno, no sé qué figura está haciendo, pero está haciéndola. Es decir, y está muy presente en todo lo que tiene que ver con el gobierno y con el presidente. Incluso este verano han estado, creo que en Tenerife juntos en la casa vacacional del gobierno que tiene el presidente en Tenerife. Entonces, obviamente está muy presente. Lo que ha dicho este señor, él lo sabe perfectamente, él sabe perfectamente lo que hay y lo que yo sé, sabe perfectamente de lo que hablo cuando hablo de financiación ilegal del partido. Bueno, yo creo que le corresponde a lo mejor a él hablar.
que hasta ahora no ha hablado o no ha dicho nada de nada, pero no he entendido tampoco por qué él se ha puesto a hablar de mí gratuitamente cuando esta pelea no iba con él, iba con el presidente y con sus ministros. Entonces, como aquí todo el mundo quiere salir a la palestra para tener su minuto de gloria, pues ha tenido su minuto de gloria cuando yo he tenido que hablar de él. ¿Esto tiene algo que ver con el tema de Delcy, los lingotes de Delcy era? Sí. Delcy. Bueno, los lingotes nunca ha habido lingotes. Eso ya no sé cuántas veces lo he explicado. Creo que lo he explicado como 50 veces. ¿Cómo fue? Pero es que es algo es que es algo muy, muy lógico. Quiero decir, 50 maletas llenas de oro en un Falcon 900X no despega. Quiero decir, por un tema aeronáutico, no, el avión no despega. Y luego hay otra cosa de sentido común. La vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez, no tiene necesidad de traer en un avión 50 maletas de oro cuando las puede mandar en valija diplomática, como mandan muchas veces maletas en valija diplomática, las han cogido en el aeropuerto, las han metido en una furgoneta y las han llevado a la embajada. Se acabó la película, para traer lo que quieran traer. Entonces no es el caso. No, nunca vino oro en esas maletas, nunca se trajo dinero ni nada en esas maletas. Ellos venían en transición para estar aquí, si no me equivoco, 5 o 6 días y marcharse a Qatar con regalos que traen los países. Cuando vas a un país y entregas un obsequio y una cosa, y la ropa de cada uno de ellos para un viaje de 6 días que venían a estar en España y luego marcharse a Qatar, que no volvían a Venezuela. Luego también te has pronunciado bastante, no sé si contra o hacia la figura de Pedro Sánchez. En este ecosistema, ¿cuál dirías que es su rol? Bueno, diría que es el líder de la banda. O sea, que el está jefe. Al tanto de absolutamente todo. Sí, de todo, absolutamente todo. Este señor, como lo he dicho varias veces, aparte de mitómano, es ególatra. Tiene que estar pendiente de todo. A José Luis Ábalos le llamaba al día, bueno, lo he hecho yo solo, creo que en las últimas declaraciones de las mujeres de José Luis, de Carolina, hasta Carolina lo ha afirmado. El presidente podía llamar a José Luis Ábalos 30 veces al día, 40 veces al día. Lo tenía que controlar todo absolutamente. Hay una de las llamadas en las que dice Carolina que le dice a José Luis, José Luis, ¿estás yendo por tu cuenta o qué pasa? Por algo de lo que no le había informado. Imagínate a qué nivel llegaba. ¿Quién dirías que es el próximo en caer todo esto? ¿Quién diría que es el próximo en caer? Bueno, yo creo que no puedo decir quién es el próximo en caer, pero si tuviera que estar preocupado por alguien, estaría bastante preocupado por Zapatero. ¿Se puede decir por qué? Prefiero dejarlo ahí. Para la justicia. Sí. Begoña y el hermano de Pedro Sánchez, ya que estamos analizando figuras. Bueno, pues Begoña, quiero decir, Begoña lo que ha hecho es, para mí entender, lo que ha hecho es, digamos, abusar de una posición privilegiada que tiene, que es la mujer del presidente, o primera dama, como la quieras llamar, la que ha utilizado obviamente todo el sistema, todo el ecosistema y todas las herramientas del gobierno para su antojo y para hacer lo que le ha venido en gana y para que todo el mundo la atendiera cuando tenía necesidad de atenderse. Eso es lo que es Begoña. El hermano del presidente, pues exactamente lo mismo. El otro día me dio risa ver que había estado en la casa en Moncloa, no iba a decir en la casa, en Moncloa 3 meses, creo que he leído, con la caravana aparcada y el teléfono apagado para que nadie supiera que estaba en Moncloa. Pues igual me parece de risa que estaba de ocupa en Moncloa. Estaba como Harry Potter bajo la escalera, ¿no? Es por eso, que me parece un chiste, la verdad. Y ahora he leído hace poco que quiere meter en las listas, que no sé si será un fake, pero bueno, que es capaz, que lo mismo es capaz de meter a su mujer y al hermano en las próximas listas de las generales para forales. ¿Él se ha pronunciado al respecto? Sobre lo de su hermano, por ejemplo, que estuviera... Sí, yo creo que él no, pero yo creo que Moncloa ha declarado que sí, que ha estado viviendo en Moncloa, que lo ha certificado, pero no ha dicho el por qué. No se dan explicaciones. ¿Para qué? Van a dar explicaciones. Este señor no da explicaciones de nada. Si este señor, cuando pasa lo de Santos Cerdán, dice que no conoce Santos Cerdán. La ministra María Jesús Montero defendiéndole esa misma mañana, defendiéndole a capa y espada, volviendo a poner la mano en el fuego,
que vuelvo a repetir, esta señora habrá que invitarla o habrá que comprarle crema para quemaduras porque se ha hecho el gonzo ella sola. Está quemada el cuerpo entero. Apostando por él, y luego igual sale diciendo con el presidente que no le conocen de nada, que no saben cómo ha podido hacer lo que ha hecho, pero ¿cómo que no? Si sabéis todo lo que hacía y sabéis todo lo que hacéis cada uno de vosotros, ¿cómo que no lo conocéis de nada? Son una panda de hipócritas. Pedro Sánchez decía que no te conocía también, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez dijo que no me conocía en 3 ocasiones. Dijo cuando le preguntaron en el Congreso que no me conocía, cosa que mintió. Dijo que no me conocía cuando le preguntaron en Portugal, cuando fue a la visita de Portugal, cosa que mintió. Y justamente el día que salgo de la cárcel, que habla de la famosa frase que la ha dejado yo creo que ya para la historia, la de menuda inventada. Que ya se ha visto la inventada. La inventada era de él. Que lleva engañando a los españoles desde que llegó a presidente del gobierno. Antes lo pasamos súper por encima, pero mencionaste fraude electoral. Sí. Lo dije el otro día en la COPE y lo vuelvo a repetir. Bueno, pues está ahí, está clarificado. Hay gente de Indra, la que estuvo en el recuento de IFEMA, ¿vale? Y que esa gente, cuando llegaron las urnas, les hicieron salir del pabellón donde estaban las urnas y se quedaron las urnas solas. Y bueno, esto se sabe, quiere decir, Grave, es algo, sí, muy grave, pero que sigue sin pasar nada. Da igual. Esa es un poco la percepción que tengo yo, igual ahora que lo veo desde fuera, dominicana, ¿no? Que lo veo como, o sea, veo a la población española como si viera una telenovela, ¿no? A ver qué toca hoy, a ver qué sale nuevo, pero sin... Sí, un nuevo episodio, ¿no? De la serie. Pero como que no termina de pasar nada del todo. O sea, bueno, no termina de pasar nada del todo. Momento, ¿no? Porque, quiero decir, yo creo que no hay en este momento tampoco, por decirlo de alguna manera, una oposición que esté, digamos, de alguna manera, digamos, apuntillando lo que está pasando. O yo lo haría de otra manera. Es decir, yo no voy a criticar a nadie ni voy a decir el trabajo que tienen que hacer los demás. Pero me parece que hay demasiados escándalos, ya no solamente lo que conlleva con lo mío. Quiero decir, es lo que acabas de decir. Es su mujer, que no tiene nada que ver conmigo, es su hermano, que no tiene nada que ver conmigo, es su segundo secretario de organización, uno imputado y otro en la cárcel. Esto es la corrupción que se ha visto y que está aflorando. Es todo lo que se ha visto alrededor de todo lo que hay, y con él no va nada. Es decir, con él España va perfecto, estamos en mejoras históricas. Es que no sé en qué realidad vive. Si el presidente de Estados Unidos no le puede ni ver, miente deliberadamente cuando dice lo del gasto de defensa, que tiene que salir el de la OTAN para decir que ha mentido, diciendo que ha firmado el 5% como todos los demás, y sale diciendo que no ha firmado el 5% y que ha firmado el 2%. Sale diciendo que él nunca ha valorado o que nunca ha felicitado a los premios Nobel, y se demuestra en la hemeroteca que durante 4 años o 5 años siendo candidato y siendo presidente los ha felicitado. Quiere decir, si solamente sus propias palabras ya, y le da igual. Miente deliberadamente, sabe que está mintiendo y le da igual. Víctor, para terminar tu vida, ahora mismo, ¿vives acojonado? Pues mira, si viviera acojonado no saldría de casa. Quiero decir, no va en mí, no va en mi sentido vivir acojonado. Obviamente eso no quiere decir que sea un talibán o que sea pues un inconsciente. Obviamente tengo mis miedos, pero tengo también muchísima gente que me apoya. Me he dado cuenta que digamos, el pueblo, España, se ha dado cuenta o se está dando cuenta de quién está diciendo la verdad, de quién está teniendo el valor de tirar adelante con todo esto. Obviamente de lo que he hecho, que lo he hecho mal, porque hay partes que podía haberlo hecho de otra manera, pero que lo he hecho mal, y que no voy a decir en este momento que no soy culpable de algo que haya hecho, y que no se me caen los anillos por decirlo y por reconocerlo y por pedir disculpas a quien tenga que pedir disculpas, que en todo caso sería a mi familia y a la gente de mi alrededor, porque no he hecho daño a ninguna otra persona. Al revés, creo que siempre he ayudado a todo el mundo, he ayudado a mis empleados, he ayudado a toda la gente que he podido ayudar alrededor, y he ayudado en causas que no vienen a colación, pero con niños enfermos y con personas que lo han necesitado.
Entonces, vivir acojonado, te mentiría si te digo que sí, pero el miedo está ahí. Es decir, y la amenaza está ahí. ¿Pero recibes amenazas tangibles? Bueno, hemos recibido amenazas, hemos recibido WhatsApp, esto lo hemos puesto en conocimiento. Estamos ahora con una cosa que estamos esperando a ver qué es, que no puedo hablar mucho, que es un tema de terrorismo en el que estoy me han citado como perjudicado. No sabemos qué es, tampoco te digo puedo hablar mucho, está en secreto de sumario, entiendo que habré salido en algún listado o habré salido en algo, por eso salgo como perjudicado. No lo sé, pero bueno, es con lo que tengo que vivir. Quiero decir, yo al final he tomado esta decisión. He tomado la decisión de desenmascarar a esta gente, de decir la verdad, de tirar adelante con todas las consecuencias. Y bueno, y voy a seguir adelante hasta el final. ¿No te arrepientes? Entiendo. No, para nada. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Pedro, por la entrevista. Súper.